Hace casi 2000 años, un hombre llamado Jesús de Nazaret cambió la historia del mundo con su mensaje y sus milagros. Pero no todos lo aceptaron como el Mesías, y algunos lo consideraron un peligro para el orden establecido. Entre sus seguidores, había uno que lo amaba más que los demás, pero que también tenía una misión especial: entregarlo a sus enemigos para que fuera crucificado. Su nombre era Judas Iscariote, y este es su evangelio. El evangelio de Judas no es como los otros 4 que conocemos, que fueron elegidos por la Iglesia Católica para formar parte de la Biblia. Este evangelio fue rechazado y condenado como hereje, porque mostraba una visión diferente de Jesús y de su relación con Judas. Durante siglos, se creyó que este evangelio se había perdido para siempre, hasta que unos campesinos lo encontraron en una cueva de Egipto en los años 70, junto con otros textos antiguos. El hallazgo fue una sensación, pero también un problema. El papiro estaba muy deteriorado y nadie sabía cómo leerlo. Además, el texto era ilegal y nadie quería comprarlo. Así que el evangelio de Judas pasó de mano en mano, sin que nadie lo pudiera restaurar ni traducir. Hasta que en el 2002, una fundación suiza lo adquirió y se lo entregó a la National Geographic, que se encargó de hacerlo público en el 2006, justo antes de la Semana Santa. Lo que se reveló fue sorprendente. El Evangelio de Judas era un relato de unas 250 líneas, escrito en tercera persona, que contaba las conversaciones secretas entre Jesús y Judas, 3 días antes de la Pascua. En estas conversaciones, Jesús le enseñaba a Judas una doctrina gnóstica, que afirmaba que el mundo material era una prisión creada por un Dios falso, y que el verdadero Dios estaba más allá de todo lo visible. Para conocerlo, había que tener un conocimiento superior, que solo Jesús poseía y que solo Judas podía recibir. El Jesús que aparecía en este evangelio era muy diferente al de los otros. No era el Hijo de Dios hecho hombre, sino un ser espiritual que había tomado un cuerpo humano. No venía a salvar al mundo, sino a escapar de él. No amaba a todos sus discípulos, sino que se burlaba de ellos y los llamaba ignorantes. Solo Judas era su amigo y su confidente, el único que lo entendía y que estaba dispuesto a ayudarlo en su plan. El plan de Jesús era morir en la cruz, para liberarse de su cuerpo material y regresar al mundo espiritual. Pero para eso, necesitaba que alguien lo traicionara y lo entregara a los romanos. Ese alguien era Judas, que aceptó el encargo de su maestro, sabiendo que sería odiado por generaciones. Jesús le dijo: tú serás el 13º y serás maldito por generaciones y vendrás para reinar sobre ellos. Judas no entendió bien estas palabras, pero confió en Jesús y le besó en el huerto de Getsemaní, señalándolo a los soldados que lo arrestaron. Los otros discípulos no se dieron cuenta de lo que había pasado, y pensaron que Judas había traicionado a Jesús por dinero o por miedo. Lo persiguieron y lo acusaron de ser un traidor y un ladrón. Judas intentó explicarles que solo había hecho lo que Jesús le había pedido, pero ellos no le creyeron ni le escucharon. Lo golpearon y lo insultaron, y le quitaron la bolsa con las 30 monedas de plata que le habían dado los sacerdotes por su traición. Judas se sintió solo y desesperado. No tenía a nadie que lo apoyara ni que lo comprendiera. Solo tenía su fe en Jesús, que lo había elegido para una misión especial. Pero esa misión le había costado todo: su reputación, su dignidad, su vida. Judas se arrepintió de haber entregado a Jesús, pero ya era tarde para cambiar lo que había hecho. No tenía sentido seguir viviendo en un mundo que lo odiaba y que no conocía la verdad. Judas decidió quitarse la vida, para seguir a Jesús en el más allá. Buscó un lugar apartado, donde nadie lo pudiera ver ni molestar. Se hizo un nudo en la cuerda que llevaba y se la puso alrededor del cuello. Luego se subió a un árbol y se lanzó al vacío, esperando encontrar la paz y el perdón. Pero lo que encontró fue el horror y el dolor. La cuerda se rompió y Judas cayó al suelo, con el vientre abierto y las entrañas fuera. Murió entre gritos y sangre, sin que nadie lo ayudara ni lo llorara. Así termina el Evangelio de Judas, el discípulo más amado y más odiado de Jesús. El que lo entregó para que fuera crucificado y el que lo liberó para que fuera glorificado. El que fue maldito por generaciones y el que reinó sobre ellos. El que fue considerado un hereje y el que fue un elegido. El que nos dejó un evangelio que nos hace cuestionar todo lo que sabemos sobre Jesús y sobre nosotros mismos. El que nos invita a buscar el conocimiento superior y el mundo espiritual. El que nos dice que la verdad no es lo que parece, sino lo que se revela.